Hola, muy buenas noches, yo soy Renata Turrente, este es el Aquelarre, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de trata y de abuso sexual, un tema que desgraciadamente en nuestro país es muy cotidiano, pero que de pronto no existen estos espacios para hablar sobre qué políticas públicas se están llevando para detener esta problemática. Entonces, pues tenemos una gran mesa aquí en el auditorio, nos acompaña Jani, que es experta en el tema y es la representante de CONAVIM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Y de manera virtual nos acompaña desde Tlaxcala Rosario Texis, que es directora en Tlaxcala de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Es también activista y feminista. ¿Cómo estás, querida Rosario? Hola, muchas gracias, muy bien. Adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues no sé si para empezar un poco nos pudieran platicar sobre su trayectoria de manera muy breve y después ya le entramos al tema. Empezamos si quieres contigo, Janica. Muchas gracias. Estamos en CONAVIM hace unos meses, nos incorporamos en el equipo de la doctora Fabiola Lanís. Específicamente estoy encargada de la coordinación de atención y seguimiento de alertas de violencia de género, donde además de dar atención y seguimiento a este mecanismo que se establece en las entidades que así lo solicitan a través de las organizaciones de la sociedad civil o de los organismos defensores de los derechos humanos, y que se establecen declaraciones y que definen medidas para atender las situaciones de violencia feminicida o de agravio comparado. También damos seguimiento de manera normativa al protocolo ALBA, que es el mecanismo de atención a la búsqueda inmediata de los casos de desaparición de mujeres, y somos los representantes ante la Comisión Intersecretarial de Trata, justamente. Rosario, ¿nos platicas un poco sobre lo que haces? Y ahorita ya le entramos al tema. Muchas gracias. Sí, pues yo soy directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, desde en Tlaxcala. Soy académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y bueno, pues me he dedicado al trabajo de la prevención, atención, canalización y por supuesto investigación sobre el tema de trata de personas con fines de explotación sexual, el tema del abuso sexual en niñas, mujeres y adolescentes. Y bueno, pues tengo una amplia experiencia justo en el trabajo cotidiano de la base social, y actualmente también junto con mi compañera y con otras personas formo parte del grupo para atender la alerta de género que está puesta en Tlaxcala. Entonces bueno, pues también en cuestiones de política pública y este tipo de alertas pues también estoy empapada del tema, y bueno, creo que este es un espacio muy importante también para hablarlo, para decirlo, y que el tema tiene muchas aristas, ¿no? Entonces creo que hoy vamos a tener un buen espacio para poder hablar. Claro, de hecho yo estaba apoyando y hago este pequeño paréntesis para platicar un poco del gran esfuerzo que se hace entre muchas instituciones. Yo estaba en el grupo justamente de la alerta de género de Tlaxcala con CONAVIM. Yo doy clases en la UNAM, pero después tuve a mi bebé, entonces hubo el cambio de administración y tuve, bueno, dentro de la CONAVIM, entonces tuve que ya no pude seguir con el procedimiento, pero lo que quería yo decirle aquí al amable público que nos ve es que es un esfuerzo de varias instituciones, no solamente es CONAVIM, y ahorita probablemente vamos a platicar más al respecto, sino muchas académicas del Estado y a nivel nacional, que dicho sea de paso, trabajan de manera gratuita. Es una aportación que hacen al Estado, ¿no?, que está solicitando la alerta. Tlaxcala, además de todo, y de aquí si quieren agarramos el tema, tiene un gran problema desgraciadamente de trata. Entonces si pudiéramos empezar con el diagnóstico, si quieres empezamos contigo, Janica, a nivel nacional, y después nos metemos al caso particular de Tlaxcala, que tiene digamos, es uno de los estados donde más víctimas tenemos, ¿correcto? Sí, de acuerdo a datos que maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Tlaxcala es la entidad de la que se tienen más datos sobre mujeres y niñas víctimas de trata. Además, hay que mencionarlo, se tienen datos de que el 85% de las víctimas de trata son mujeres y niñas y un 15% son hombres y niños.
pero además de este 85% que representan las mujeres y las niñas, se refiere a mujeres adultas. Sin embargo, hay que dejar esta parte, es importante, porque de pronto entre los mitos que existen alrededor del delito de trata es que está enfocado solamente a las mujeres. Y entonces de pronto bajamos la guardia, por decirlo de alguna manera. No es así, o sea, todos podemos ser víctimas de trata. 15%. ¿Y hay diferenciación en ese 15% de que es a hombres y a niños? ¿Sabemos cuántos son niños y cuántos son hombres? ¿O englobamos? No tengo los datos exactos, pero sí es importante, o sea, yo insisto mucho, porque de pronto lo comentamos en círculos, de pronto en casa o así, dices, no, pero es que yo soy adulta, o yo no tengo ciertas características físicas, no importa, o sea, todas podemos, o sea, hay mercado. Claro. ¿No? Y en cuanto a, comparativamente con otros países, México, ¿qué tal estamos? Fatal. Es complicado, porque además la trata es, si bien puede ser un delito que se cometa por organizaciones que tengan trascendencia internacional, también es un delito que puede ser cometido de manera doméstica. Entonces, en el país, la mayoría, o sea, se tienen datos de que hay un porcentaje importante de mexicanas siendo víctimas de trata. No solamente son mujeres que han sido trasladadas de otros países, o que en un tránsito hacia o por el país han sido víctimas o son víctimas de la trata. Ahorita nos metemos un poco más a ese tema que me interesaría si podemos ahondar más, pero no sé si, Rosario, nos puedes platicar un poco sobre el caso específico de Tlaxcala, qué sucede por allá y por qué Tlaxcala es uno de los estados con mayor problemática en este ámbito. Claro, y fíjate que una de las cosas importantes de por qué Tlaxcala está ubicado pues en los primeros lugares de esta problemática, la trata de personas con fines de explotación sexual, pues tiene que ver justo con la violencia tan normalizada y la cultura machista y misógina que existe en el estado. La verdad es muy compleja. Anteriormente solamente se hablaba del sur del estado, y actualmente pues hablamos de más de 43 de los 60 municipios que tienen esta problemática. Y bueno, aquí mostramos como la realidad que enfrentan pues nuestras niñas, nuestros adolescentes, las mujeres, y como también lo decía mi colega, pues igual los niños y los jóvenes pues involucrados en el tema de la trata de personas, y a veces también en el tema de las desapariciones forzadas intermitentes o desaparición forzada, la cuestión del feminicidio, que también está por supuesto a la alta, ¿no? Y el tema de la violencia sexual, que también cada día va en aumento en el sector de la población de niñas y adolescentes, y que no solo es un tema de Tlaxcala, ¿no? Es una violencia estructural, y además de este tipo de violencia estructural que es difícil combatir, también hablamos de que hay una regionalización del problema, ¿no? Entonces hablamos de este sector de trata, de que está Estado de México, Hidalgo, Puebla, ¿no? Que toda esta zona que tiene una problemática grave de trata de personas con fines de explotación sexual, y que muchas veces pues impacta en la realidad que viven nuestras mujeres, ¿no? Y nuestras niñas, nuestros adolescentes y también nuestros niños, porque para muchos de estos niños las expectativas de vida también siguen siendo: quiero ser padrote, no quiero ser un Lennon, porque esa es una de las cosas que hemos visto desde el trabajo que hacemos, desde la investigación, desde el activismo, pues obviamente que a las niñas y los niños tienen esas expectativas de vida porque no se les da otras, ¿no? O sea, porque se les ha coartado esa libertad también de decidir, y creo que eso es fundamental. El problema está, ¿no?, cada día más latente, y creo que hemos fallado, sí, como sociedad, pero también pienso que nos ha rebasado la problemática, ¿no? La problemática es tan grande que ni siquiera la política pública nacional puede atenderlo. O sea, necesitamos un trabajo muy, muy coordinado desde niveles internacionales, nacionales y locales, pues para hacer realmente un cambio, pero va a ser un cambio paulatino, y la verdad es que sí hemos avanzado en la prevención, ¿no? Hemos avanzado un poco en los cambios de paradigmas y dinámicas de niñas y adolescentes, pero la realidad es que el problema es más grande de lo que uno se imagina, porque están metidas otras fuerzas estructurales, patriarcales y por supuesto
tan grandes, pues obviamente que están dentro de nuestro sistema y que a veces es difícil remover, ¿no? Pero que creo que el trabajo interinstitucional, el trabajo colectivo y por supuesto de diferentes visiones y de diferentes experiencias, pues nos va a llevar a un mejor cambio. Sin embargo, sí hay mucho por hacer y Tlaxcala es la muestra clave de un estado tan pequeño con grandes problemáticas y además con poca atención, o sea, no se ha logrado realmente bajar todo lo que se tiene de la política pública y nacional y pues no se ha logrado instaurar en nuestro estado y eso creo que ha hecho que pues ahora tenemos un mayor número de municipios pues con problemas de trata de personas con fines de explotación. Y espero que me dé tiempo de preguntarle todas las dudas que tengo, pero empiezo sacando un poco de lo que ustedes platican y de lo que hacen en la alerta de género. Si nos pudieran platicar un poco qué es lo que hace la alerta de género, ¿no? Para alguien que no tenga ni idea de qué sirve que un estado tenga una alerta de género, cómo esto ayuda a disminuir los niveles de violencia y si tenemos datos de que esto sucede. Y ahorita quizá como una segunda fase, y esta pregunta para ambas, lo que ustedes quieran aportar. Mi crítica justamente a la alerta de género no es a la alerta de género en sí, sino que es a la falta de, digamos, de dientes, como se dice de pronto, ¿qué pasa si está la alerta de género? Se hace un esfuerzo inmenso, como ya comentábamos, por parte de muchas instituciones, pero de pronto el papel de la Fiscalía se queda un poco endeble, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que la alerta de género funcione para que la Fiscalía, que es quien está a cargo o que tiene los dientes, digamos, jurídicos para hacer algo, le pueda funcionar? No sé si hice mucho chorizo aquí en la pregunta, pero... Si quieres la vamos tomando como por partes. La alerta de género es un mecanismo para atender una situación específica de violencia en un estado. Hay dos causas generales por las que se puede declarar. Una es la violencia feminicida, que son una serie de acciones extremas que pueden derivar o que son actos violentos contra las mujeres, pero extremos, que generalmente derivan en feminicidios o en homicidios dolosos de manera muy violenta. Y la otra son agravio comparado, que son políticas públicas o legislaciones locales de las entidades que están vigentes y que afectan y agravian directamente a los derechos de las mujeres. Entonces, esas son las dos razones por las que se puede declarar una alerta de género en un estado. Y se declara a partir de una solicitud que, como ya les decía, hacen las organizaciones de la sociedad civil o los organismos defensores de los derechos humanos. Se presenta la solicitud ante el Instituto Nacional de las Mujeres y se establece, una vez que se acepta la solicitud, se establece un grupo de trabajo, como bien decías, integrado por 3 instituciones de gobierno, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, la CONAVIM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y por parte de la academia se integran 2 académicas o académicos de instituciones nacionales con representación nacional y 2 de instituciones académicas con representación local. Como tú bien lo dijiste, son personas dedicadas a la investigación y que hacen su aportación de manera gratuita. También estamos desde CONAVIM insistiendo en que se incorporen a estos grupos de trabajo que una vez que se declara la alerta cambian de nombre y se llaman grupos interinstitucionales multidisciplinarios, pero se conforman más o menos de la misma manera, que se incorporen las organizaciones peticionarias, porque son esas organizaciones de la sociedad civil quienes tienen el pulso de la situación de las entidades, ¿no? Ellos, al presentar la solicitud, han hecho un levantamiento de casos y un reconocimiento de lo que está sucediendo en territorio. Entonces, su participación y su aportación es verdaderamente importante. Y además, dejarlo muy claro, el establecimiento de la alerta es un logro de la sociedad civil, Claro. ¿no? Además, es un mecanismo único en el mundo, ¿no? Hay que reconocerlo y hay que decirlo.
¿Qué hace una vez que el grupo se establece, se hace una revisión de la solicitud y de la situación planteada y se le hace una serie de planteamientos y de recomendaciones a la entidad para que revise ciertas situaciones, ¿no? Y la entidad tiene que trabajar sobre esas situaciones, tiene un plazo determinado y después de eso presentar un informe. El informe se revisa y si hizo verdaderos cambios o planteamientos contundentes que hacen cambios radicales o da soluciones permanentes, entonces se da una respuesta en positivo. Generalmente lo que se hace, porque cuando se hace una solicitud es porque la situación es verdaderamente grave, entonces se declara la alerta. La declaración solamente la puede hacer la Secretaría de Gobernación. Esta parte quiero insistirla y dejarla como resaltada. Lo dice mucho la doctora Fabiola y yo retomo sus palabras. La alerta no es un castigo para los estados. La alerta, porque de pronto lo ven así, ¿no? Claro. La alerta es una oportunidad. Es una oportunidad para trabajar en coordinación, como bien lo dice Rosario, en coordinación el gobierno, las instituciones de gobierno de los 3 niveles de gobierno, de los 3 órdenes de gobierno, porque involucra a los municipios, evidentemente. Normalmente se declara la alerta, sí para las entidades, pero específicamente para municipios. Entonces involucra al gobierno federal, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Y involucra la participación de la academia, con la participación de estos investigadores y también a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es una oportunidad para trabajar en conjunto todos y buscar soluciones para la entidad, ¿no? Claro, y son recursos que no tendría necesariamente. Y bajan evidentemente recursos para pues implementar programas, para generar, no sé, mejoras en las instituciones y muchas cosas que a lo mejor no se habían pensado o no se habían planeado. Claro. Entonces, siempre veámosle como la parte positiva y busquemos trabajar de manera conjunta. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Era la otra pregunta? Sí, ¿qué les gustaría ver? O sea, ¿qué se podría mejorar? Si quieres, Rosario, entrarle o tú. Sí, Rosario. Desde la experiencia para que funcionaría mejor, para que funcionara mejor la alerta. Pues yo creo que sí, como una de las cosas que decía pues mi compañera, porque creo que pensar que es una oportunidad de construir, porque creo que lo que han visto es como un castigo y entonces tienen que sentirse o se sienten evaluadas las instituciones y creo que muchas veces piensan, no, tengo que sacar 10, ¿no? Como en las clases, entonces en lugar de dar datos verídicos, claros, certeros, pues entonces inflan sus cifras o generan otra dinámica muy grave que como evaluadoras nosotras tenemos esa posibilidad nada más de, pues efecto, evaluar. Si ellos dicen que tienen un centro de justicia, pues nosotros tenemos que creerle, aunque el centro de justicia no esté activo, por así decirlo, ¿no? Puede pasar en muchas cosas y creo que una de las cosas reales que las instituciones tienen que hacer es dar datos reales y verídicos y creo que la Procuración de Justicia es uno de los pendientes para Tlaxcala, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que las alertas sirven en la medida que también son consideradas una oportunidad para cambiar estrategias, dinámicas y construcciones que se tenían o se venían haciendo de una intervención que no funciona y que justo es una oportunidad para cambiar y modificar, pero es un trabajo como conjunto con los 3 órdenes de gobierno y con la sociedad civil, también con la misma sociedad en general, pues para hacer un cambio real. Entonces creo que ahí es uno de los pendientes y faltantes que también tenemos y que creo que es una oportunidad también grande tanto para CONAVIM, pero para todas quienes estamos involucradas en el tema, de empezar a articular esfuerzos, ¿no? Y discúlpeme que insista en el tema de las fiscalías, pero a mí este tema me vuelve loca, que de pronto yo veo cómo
el gobierno federal, los gobiernos estatales, la academia, la sociedad civil, se hacen esfuerzos, les digo porque yo, o sea, me consta porque estuve involucrada en el proceso, son esfuerzos titánicos, es un montón de trabajo que se hace desde todas estas instituciones, un trabajo verdaderamente honesto, genuino, ya decíamos, de manera gratuita, es de verdad un gran esfuerzo el que se hace. Y de pronto yo pienso, ¿y dónde están las fiscalías que son en realidad quien tendríamos que estar en el centro? Entonces, no sé de qué manera, y digo, es una conversación muchísimo más larga y la respuesta quizá no la podamos tener en esta mesa nosotras tres, pero ¿existiría la manera o considerarían que mi queja o esto que estoy tan incisiva al respecto, en que ¿dónde está la fiscalía? Estamos un montón de instituciones y la institución que está a cargo de impartir justicia se queda fuera, y si esta alerta de género se pudiera usar de cierta forma para que la atención de pronto se volteara hacia la fiscalía y decir, a ver, esto es lo que le corresponde al Estado o a los municipios, pero esto no va a funcionar solamente si se lo dejamos a los estados o a los municipios, si la fiscalía no hace A, B o C. ¿Se puede? Como parte de las medidas establecidas en las alertas, en las declaratorias, muchas de las medidas y muchas de las acciones están relacionadas con la actividad de las fiscalías. Okay. Y periódicamente, aunque en la actualidad los programas que generan las entidades son programas generales, periódicamente se rinden informes. Y los grupos, los GIMS, que en origen son grupos de trabajo, hacen una revisión de esos informes que rinden las autoridades responsables de la implementación de las medidas. Son muchas las autoridades, incluidas las fiscalías, con la evidencia que aportan, y hacen un dictamen del avance de cada medida, del avance en el cumplimiento. Entonces se va haciendo un dictamen y se va pues midiendo el avance en el cumplimiento, no cumplimiento, o sí o no, o parcialmente, ¿no? Entonces, y se van tomando, se van haciendo ciertas recomendaciones en el caso en el que esté detenido o que no se ha podido lograr ciertas mejoras. Pero además, como un ejercicio, y aquí se los cuento, como un ejercicio de coordinación interinstitucional que ha sido muy efectivo, implementado desde CONAVIM, en coordinación con las fiscalías, hemos trabajado en el caso específico del delito de feminicidio y tentativa de feminicidio. Se han instalado mesas de atención de casos específicos de estos dos delitos, mesas de acceso a la justicia para atender casos muy puntuales y garantizar el acceso a la justicia para mujeres y niñas, y en coordinación con las fiscalías. Y ahora estamos replicando ese mismo ejercicio para casos de desaparición en coordinación con las fiscalías locales y con la Comisión Nacional de Búsqueda. Súper. CONAVIM, Comisión Nacional de Búsqueda, y fiscalías locales. Entonces, en el caso de las mesas de acceso a la justicia, se han instalado 22, si no me equivoco, en 22 estados, y en el caso de las mesas de desaparición, estamos programando apenas, estamos empezando a hacerlas. Parece que la primera va a ser Veracruz, que además tiene una situación especial en el tema de desaparición y tiene una alerta acumulada por desaparición, pero ya tenemos pues programadas y platicadas con varias fiscalías que podamos instalar. Entonces la idea es avanzar como ejercicios de coordinación interinstitucional, buscando garantizar los derechos pues de acceso a la justicia, de acceso a la verdad, de ser buscadas de las personas desaparecidas, ¿no? Es que al final de cuentas creo que la manera en la que mi cerebro funciona en este tema es que el costo político de una alerta de género, como ya mencionaban las dos, ¿no? Que no necesariamente tendría que verse como una oportunidad, y estoy de acuerdo porque justo lo que hablábamos, es una forma de bajar recursos, ni siquiera económicos, nada más el puro hecho de tener todo este grupo trabajando para ver cómo se mejora la situación. Es una gran oportunidad, claro, en materia de capital humano, ¿no? Para poder trabajar en el tema. Sin embargo, muchas veces se ve como un costo político el momento en el que se declara una alerta de género en algún estado,
que paga él o la gobernadora o los presidentes municipales, y que de pronto ese costo político obviamente no lo paga la fiscalía, o me parece que en Tlaxcala es procuraduría, pero no lo pagan porque no está democratizado, digamos, la elección de los fiscales, etcétera. Pero híjole, ya me estoy llevando yo el tema a otra mesa completa. No sé, Rosario, si justamente con esta línea podemos hablar un poco, y lo mencionabas tú en tu intervención inicial, de cómo el tema de la trata, el tema del abuso sexual también tiene obviamente un componente patriarcal, un componente cultural, y no sé si pudiéramos hablar un poco más a fondo de este componente cultural, qué significa, cómo le enseñamos a nuestros niños, niñas a pensar en la trata, en el abuso sexual, y cómo las instituciones alrededor, digamos que no hacen fácil que esta socialización desde niños permita que las niñas sepamos, híjole, esto no me suena bien, como toda esta construcción cultural que permite que la trata funcione. Claro, bueno, yo creo que algo importante que has dicho es la socialización del género, y por supuesto también tiene que ver con la normalización de las violencias, ¿no? Si a un niño o a una niña desde su contexto le enseñamos que la única forma de criarse es a través del maltrato, ¿no? Pues la niña va a aprender eso. Entonces creo que es una de las cosas que ha visto y que ha pasado. La niña, el niño, hemos aprendido el maltrato infantil como una forma de educación que no las creemos, que también educamos desde ese punto, y además socializamos que las niñas deben de aprender todos estos roles y estereotipos de género tradicionales, hegemónicos, y los niños también, ¿no? Entonces, en las comunidades y en los municipios de Tlaxcala es muy común esto, que pensar que las niñas a cierta edad tienen que aprender a cocinar, barrer, trapear, y los niños, por supuesto, a mandar, a jugar con armas, y por supuesto a ser quienes dirijan. Entonces muchas veces van aprendiéndolo, y si además vemos en el contexto tlaxcalteca la situación de los padrotes y las prostitutas, vemos por un lado que un padrote se vuelve rico de un día para otro, o tiene mejores carros, mejores casas, mejores mujeres, ¿no? Y entonces los niños también a qué aspiran, se vuelve una situación aspiracional para ellos, y dicen, pues yo quiero ser como él, ¿no? Y entonces ahí viene la primera aspiración para los niños de ser padrotes, de ser calichones como ellos lo buscan, ¿no? De buscar dinero fácil. Y bueno, en el caso de las niñas, pues, bueno, si yo veo que esta chica se arregla y además gana dinero y además ya construyó una casa, bueno, pues la prostitución es una forma para salir de la pobreza. Entonces también miran como el cuerpo como un espacio que se puede vender y del cual se puede adquirir un recurso, entonces, y se puede ayudar a la familia, y entonces empieza a ser un sentido como muy lógico en muchas mujeres y niñas de este municipio, de estos lugares o comunidades de Tlaxcala, y dicen, pues es una aspiración también. Pero también hay otra parte de la obligatoriedad. Bueno, pues la prostitución se vuelve delito cuando pues obviamente las obligan, cuando está toda esta parte hegemónica y tradicional de la violencia, de engañarlas, ¿no? Los enganches, cómo funcionan para los tratantes de personas, que no solo son mujeres del estado, sino de otros estados, y que además se vinculan muchos otros delitos, por ejemplo el abuso sexual infantil, la violencia sexual como un mecanismo también de forzar, y también las desapariciones que están también vinculadas ahí con el tema de la trata de personas. Entonces, la verdad es que todos estos temas se vinculan y la sociedad los respalda, y la sociedad dice, pues no pasa nada, ¿no? Mientras no se metan conmigo no hay problema. Y entonces pareciera que está tan normalizado en el Estado que al final dejamos de verlo como un grave problema social, de salud pública, de derechos humanos, ¿no? Y que al final sí no ha logrado tener ese impacto, porque la gente dice, pues mientras no se metan conmigo no hay problema, ¿no? O mientras no me toque a mí no hay ningún problema. Entonces, por eso seguimos teniendo graves problemas en nuestro estado.
Y además los fallos en la política pública nuevamente, ¿no? Los fallos en la articulación municipal, estatal y nacional, que al final pues recae mucho en las vivencias que tienen, y además que las personas pues igual experimentan estas situaciones como pues es mi derecho también a ser padrote, a ser prostituta, ¿no? Entonces la verdad es que estas experiencias de vida que también viven las personas, ¿no?, en Tlaxcala son muy diferentes a lo que pasan en otros estados del país. Yo soy del sur de Tlaxcala y la verdad es que para mí era una visión bastante compleja, porque yo antes de salir y estudiar y ser investigadora en estos temas, pues la vivencia la tenía muy cerca, ¿no? O sea, era fácil para mí y para mi familia decir, pues mejor vuélvete prostituta a ser una persona decente, como una profesional, ¿no? Es más fácil salir adelante estando en el mercado negro, estando en este trabajo, que estando en las profesiones. Entonces, si te das cuenta, es una cuestión de aspiraciones para muchas mujeres, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil romper con estos esquemas tradicionales, pero que sí, el trabajo duro y decirles, a ver, si hay otras formas de ser mujer, si hay otras formas de ser hombre, si hay otras formas de ser sociedad, y entonces sí vamos cambiando, pero son cambios pequeñitos comparados con el problema que tenemos, ¿no? Claro, mucha gente, esto significa la manera en la que sobrevive, ¿no? Claro. Desgraciadamente. Y ahorita quería yo ahondar un poco en lo que decía Rosario, pero no sé si, Janik, nos pudieras platicar un poco también relacionado con lo que decía Rosario, el vínculo, la conexión entre la prostitución y la trata en México. ¿Cómo sucede? Si sucede, tuvimos aquí un programa le llamamos prostitución y trabajo sexual, porque era un debate entre la regularización o no. Aquí hago una promoción por si no lo han visto, es de la temporada pasada, pero quisiera tú desde el trabajo que tú haces, ¿cómo se ve esto a manera de política pública o el diagnóstico que se tiene en la conexión entre estas dos? Bueno, de entrada es una de las modalidades del tipo penal de trata, la prostitución o la explotación sexual con fines de prostitución. Pero como lo decía Rosario, y yo quisiera retomar esta parte donde ella habla de aspiración, del tema aspiracional. No podemos, hay muchos mitos alrededor del delito de trata, y no solamente del tema de la prostitución y de la explotación sexual. O sea, no nos olvidemos que hay un sinfín de modalidades o de posibilidades de la trata, y hay muchos mitos alrededor. Entonces, la gente dice, le pagaron, entonces si le pagaron ya no hay un delito. Claro. Entonces, no podemos dejar a un lado las circunstancias y las condiciones de vida de las personas y las situaciones de vulnerabilidad en las que viven las personas, las mujeres, las niñas, los migrantes, los niños, los trabajadores agrícolas, todas aquellas personas que viven situaciones que los exponen y que los hacen más vulnerables a ser víctimas de los tratantes. Entonces, mientras haya situaciones que vulneran de entrada tus derechos y que te exponen a ser víctima de violencia, que de por sí ya la violencia de género, la violencia contra las mujeres te hace pues más vulnerable, y la trata te hace víctima y te hace vulnerable y te vuelves parte de un círculo. Creo que es difícil como esquematizar que no está relacionada una cosa con la otra. Claro. O decir que una persona que recibió un pago no puede ser considerada una víctima, o que quien decidió por pobreza que esa era la mejor salida, como lo decía Rosario, que es la mejor salida para tener un nivel de vida diferente, que no estoy justificando de ninguna manera dedicarte a ser tratante. Creo que es un fenómeno social, además poco difundido, poco entendido, y que genera además una serie de
confusiones y de situaciones que facilitan además a los delincuentes la captación de las víctimas. Y ahora con internet Exacto, esa es una parte súper importante porque además hay muchas chicas que son enganchadas por el internet y que además, aunque los datos nos dicen que la pobreza, por ejemplo, y la baja, el bajo grado de escolaridad te hace vulnerable y que la mayoría de las víctimas de las que se tienen datos son mujeres de bajo grado escolar, también hay muchas chicas que ya no tienen ese perfil y que son enganchadas por en Instagram, en redes sociales. Por internet. Yo hace poco vi una cuenta en Instagram que me pidieron reportar justamente con niñas de, no sé, 7 años. Era algo que te daba escalofríos. Totalmente o sea, era toda una cuenta totalmente sexualizadas, que era obvio que era una cuenta de trata. Entonces, así abierta, o sea, y con un montón de seguidores. Entonces, es uno de los temas que además no está regulado tan fácilmente, entonces es tremendo. Rosario, no sé si te puedo preguntar también, ahorita un poco de lo que hablábamos, bueno, las tres de hecho, y tú mencionabas el tema de el usar el cuerpo o de cómo la sociedad usa el cuerpo de las mujeres de manera mercantil, no se mercantiliza el cuerpo de las mujeres. Esto no, de ninguna manera quiero decir que sucede en el periodo neoliberal porque lleva muchísimo más tiempo de lo que podemos pensar, pero que sí en el periodo neoliberal a mí se me ocurre la subrogación de vientres, por ejemplo, que es como una nueva forma de mercantilizar los cuerpos de las mujeres. Pero en específico el tema de la trata y de usar el cuerpo de la mujer como mercancía, como un objeto. Si pudieras profundizar un poco más en este tema, qué sucede, por qué sucede y esta relación entre cuerpo, específicamente el cuerpo de la mujer y temas de mercantilización que sí, desde mi punto de vista, se encrudecen en el neoliberalismo, pero que llevan toda la historia siendo una realidad. Fíjate que una de las cosas que creo que las tres coincidimos tiene que ver con la objetivación del cuerpo y que tiene que ver mucho también con esta creencia de que, bueno, pues el cuerpo es un objeto, ¿no? Y el cuerpo de las mujeres se puede vender. Entonces, en esa lógica, pues por eso llegan la captación de niñas, adolescentes, que ya vemos también que hay ahora niños y hombres dentro de este tema, pero también vemos justo esta dicotomía que también tenemos, que tú ya bien lo habías dicho, entre qué es prostitución y qué es trabajo sexual, y que ahí no me voy a meter porque, como dices, hay una discusión muy amplia, teórica, práctica y de muchos intereses sociales, políticos y culturales de cómo diferenciar si es prostitución o trabajo sexual. Entonces, la verdad, sí, pensar que el cuerpo es como un objeto y se puede vender es algo que a las mujeres, no solo en Tlaxcala, sino en el país, nos han enseñado que es válido, ¿no? Y además a los hombres se les ha pensado y se les ha dado ese poder de subordinación y por supuesto de pensar que sus mujeres y sus cuerpos les pertenecen. Entonces creo que esa es una cuestión de violencia simbólica, de violencia machista y que muchas veces patriarcal, que está muy metida en nuestro interior y que pues muchas veces la construimos y no las creemos, tanto las mujeres como los hombres, pero que al final pues a quienes vienen afectando muchas veces son a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hablar justo de la venta del cuerpo, ¿no? Que a mí me ha tocado atender casos específicamente de niñas de 9, 10 años vendidas por sus papás, o sea, no es que en alguien más las vende, son sus papás por 10,000 pesos, por un Xbox, por un terreno, por una res, y decirle, llévatela y si quieres que trabaje contigo, que trabaje, o si quieres hacerle lo que quieras, está bien, es tuya, ¿no? Y entonces pensamos en varios municipios y dices, ¿y la protección de niñas, niños y adolescentes dónde queda? Y pensar que las niñas se deben cuidar y proteger, y el cuerpo de las niñas no se vende, el cuerpo de las mujeres no se vende, y los papás con todo ese derecho que sienten tener,
pues lo hacen, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda toda la cuestión de derechos humanos? Y vemos otra vez cómo objetivan la cuestión del cuerpo, cómo lo pienso como una venta. Prefiero venderla porque no tengo dinero para darle de comer, porque me parece que es una niña que no quería yo una niña, quería un niño, ¿no? Todavía están pensando en esa idea de que las niñas valemos menos que los hombres, y eso es una cuestión cultural, social, y que al final pues sí transgrede los derechos fundamentales de las personas, y nos ha tocado en estos casos, y la verdad es muy, muy grave, porque las niñas, pues a pesar de que viven en este contexto, también saben que no está bien, ¿no? Y entonces buscan ahora con las redes sociales, oye, ¿cómo me ayudan? ¿Cómo le hacemos? Pero frente a un panorama tan grave, pues a veces podemos atender a una, dos, pero ¿cuántas niñas no llegan a nuestra atención? Entonces la realidad nos rebasa y hay mucho por hacer, ¿no? Por eso sí es la invitación, o sea, la trata de personas, como lo ha dicho Hani, es una cosa muy importante, ¿no? De muchas aristas, ¿no? Hay que mirarla desde diferentes puntos de vista, ¿no? Sociológicos, económicos, políticos, culturales, porque al final está muy, muy involucrada, y además tiene también muchas aristas de atención, de la venta del cuerpo, también de la migración, ¿no? De la cuestión de niñas y adolescentes, también las desapariciones, la prostitución, o sea, todo está involucrado ahí, y que al final es un tema muy amplio, vinculante con otros, y que sí necesitamos atenderlos, y que sí es necesario hacer un esfuerzo por comprenderlo, por atenderlo y por reforzar el conocimiento sobre el tema, no solo en la política pública o la política social, sino en la sociedad en general, porque creo que es necesario hacerlo. Totalmente. Y digo esto a manera de reflexión, pero hablamos mucho y toda esta mesa hemos hablado mucho sobre mujeres, niñas, niños y hasta hombres que son víctimas de trata. Pero aquí de pronto a veces a mí me preguntan así, bueno, pero ¿por qué nada más se habla de este tema como si fuera un tema de género, si también hay hombres o también hay niños? Y aquí nada más pues recordarle al público que nos ve que el consumo de la prostitución o el consumo de la trata, digamos la parte de la demanda de esta ecuación, ya viéndome muy aquí economista, son generalmente hombres, ¿no? Entonces las redes de trata, quien consume los cuerpos generalmente son hombres. Entonces es por eso que de pronto nosotras hablamos de este tema como algo que es obvio que es de género, a pesar de que también le afecte a niños y a adultos. Y no sé si para cerrar nos pudieran platicar un poco sobre qué les gustaría ver en sus diferentes trincheras hacia adelante, ¿no? ¿Qué te gustaría ver, qué se pudiera convertir la CONAVIM, o qué le haría falta, qué quisieras ver para adelante a cualquier nivel, puede ser a nivel no sé, gobierno federal, estatal? Si digamos una carta a Santa Claus, ¿qué es lo que te gustaría ver, que creerías esto podría profundizar más el trabajo que hacemos? Híjole. Te puse así, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Quieres que empecemos con Rosario? Sí, que sea Rosario la que diga. ¿Qué piensa Rosario? ¿Qué te gustaría ver? Pues yo creo que primero que sí haya un proceso de actuación. Pienso que no sería muy utópico pensar que va a desaparecer esta situación, porque además está muy, muy, muy dentro de la estructura, ¿no? Social, de pensamiento, crítica, todo lo demás, ¿no? Pero sí creo que una actuación crítica, real, ¿no? Y que vayamos avanzando paso a paso desde un carácter interinstitucional, multidisciplinario, y que vayamos abriendo como camino para pues que se creen nuevas condiciones de vida para nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestras mujeres de Tlaxcala. Es un camino grande, no es una cosa muy, muy pues pensada ahora sí a la ligera, ¿no? Pero sí lleva un compromiso, ¿no? Un compromiso personal, yo creo que de muchas instituciones también, de muchas personas que estamos hablando del tema, y yo creo que sí se puede ir logrando un cambio en algunos, ¿no? Con empezar con una persona, yo creo que es valioso, ¿no? Sí hay mucho por hacer y sería utópico pensar que desaparezca, ¿no? Pero yo creo que estos cambios paulatinos nos van a llevar también a una transformación de la realidad de muchas niñas y adolescentes, y que realmente accedan a un derecho
Quizá no a la justicia, porque la justicia pareciera que está lejos, ¿no? Pero sí creo que lo importante es que empecemos a abrir camino para que otras niñas y otras generaciones no tengan que pasar por una situación tan grave como la trata de personas con fines de explotación, como la trata de personas en general, como el abuso, las violencias, ¿no? Porque necesitamos sociedades más limpias, más sanas, y por supuesto necesitamos niños y niñas con derechos humanos fundamentales y reconocidos, y mujeres viviendo una sexualidad, una vida digna, placentera. Eso necesitamos, y creo que abrir caminos y abrirlos en estos espacios es bueno, ¿no? Y quizá en algún momento avancemos poquito. El avance siempre va a ser importante, ¿no? Y yo creo que eso yo lo pondría en la mesa. Bueno, en general hablo por el equipo de CONAVIM, todas convencidas de la aportación y de la importancia del trabajo conjunto. Trabajamos día a día por aportar nuestro granito de arena para lograr una sociedad, como bien dice Rosario, más igualitaria, más equitativa, para que los niños y las niñas y los adolescentes tengan vidas más justas y más igualitarias. Vemos desde el trabajo, y aquí lo comparto con Rosario, del trabajo que hacemos ella y nosotras, de pronto cosas muy, muy tristes y muy duras que esperamos que se vayan erradicando. El trabajo que nosotras hacemos es con el fin de erradicar la violencia. Sabemos que no es un fin sencillo de lograr, pero todos los días buscamos aportando pues granitos de arena para lograrlo. Y mi carta a Santa Claus en el tema específico de la trata sería que se hiciera conciencia social, porque la trata con fines de explotación sexual tal vez es una de las modalidades, si no es la que más y guardadas las proporciones, lo digo, la que más difusión tiene, porque en origen es el delito de trata de blancas, que está además en la conciencia popular, o incluso en el lenguaje popular, la gente lo relaciona, dice trata y dice trata de blancas, ¿no? Pero no es la única modalidad, y entonces la gente baja la guardia. Claro. Y en realidad, o sea, es un delito en general que lesiona la dignidad humana y afecta los derechos humanos de las personas. Entonces, que hubiera difusión y que generara conciencia social para que pues nos cuidemos. Y para que entendemos, o sea, para que esos papás, que bien dice Rosario, se les haga normal o se les haga fácil vender a su hija por 10,000 pesos o por un Xbox, como ella bien lo dice, entiendan que están cometiendo un delito. Totalmente. Y un delito grave. Totalmente. ¿No? Totalmente. Que no va. Que no va. Y que tiene consecuencias graves. Así es. Pues desgraciadamente se me acabó el tiempo, pero yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido acá a platicarnos. De verdad es un trabajo incansable el que hacen ambas, me consta, de verdad es muchísimo trabajo, un trabajo titánico, que ojalá este espacio sirva para dar más difusión. Les agradezco muchísimo, Rosario, muchas gracias, te mando un abrazo a distancia, y a ti también a distancia, porque todavía no nos podemos abrazar, pero muchísimas gracias por estar por acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias a las dos. Pues aquí tienen el programa, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Yo soy Renata Turrentes, desde el Aquelarre, y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. The Mexican Double.